cuando uno de los diarios más liberales, más influyentes y más antipoblación del planeta, en este caso el New York Times, dice que China está en problemas por la caída de la población, entonces, salvo los fanáticos antipoblación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y algunos extremistas pseudoecologistas, estamos llegando poco a poco al consenso, a la aceptación de que la creencia de que el mundo se iba a acabar o se iba a destruir por la sobrepoblación, ¿no? Y que esto iba a destruir el mundo, iba a destruir la ecología. Y algo que si ustedes ven, muchos jóvenes que son entrevistados así en la calle repiten. Cuando les preguntan, oye, ¿tú quieres tener hijos? La cantidad de personas que respondieron en un campus universitario, en una encuesta hecha por un canal de televisión conservador en los Estados Unidos, era masiva. Los jóvenes universitarios norteamericanos decían que o no querían tener hijos, una minoría, y una mayoría decía, mira, yo no quiero que hayan nuevos niños en el mundo, entre otras razones porque hay muchos niños abandonados, entonces a mí me gustaría adoptar uno, dos, ¿no? Adoptarlos ¿para qué tener nuevos hijos si los hijos, si existen niños que están ahí abandonados, ¿no? Entonces, buena intención, pero siempre con la mentalidad de que nuevos seres humanos son malos para la humanidad y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque finalmente el New York Times cubre una noticia muy importante y es que a comienzos del 2023, el 16 de enero de este año, 2023, China anunció que por primera vez en los últimos 60 años había tenido un número mayor de muertos que de nacidos. 10.41 millones de muertos, o sea, ya personas ancianas, enfermas, etc., contra 9.56 millones de nacidos en China. Ahora, este dato es importante por dos razones. Esto significa que la población china está decreciendo, obviamente, y a estas alturas ya no es el país más poblado del mundo, le ha cedido esa posición a la India, y en segundo lugar, esta es la primera vez que hay un decrecimiento poblacional que no sea consecuencia de una catástrofe, ya sea una catástrofe del medio ambiente, ya sea una catástrofe ideológica producida políticamente. La última vez que China experimentó un decrecimiento poblacional fue en los años 60, cuando Mao Zedong, o Mao Zedong, como ahora los chinos quieren que se pronuncie, el líder de la revolución comunista maoísta, precisamente se llama maoísta por Mao Zedong, lanzó su famosa campaña de un salto hacia adelante, ¿no? Un salto hacia el futuro, que en realidad fue una ideologización tan torpe y tan brutal de la economía que tuvo como consecuencia una hambruna tremenda hasta que finalmente se corrigió desideologizando la economía, ¿no? Pero esa hambruna es la última vez que China vio su población decrecer, es decir, más muertos que nacidos en un año. Obviamente, el gobierno chino ya veía venir esta tendencia, y cuando Mao Zedong murió en 1976, la economía china fue creciendo junto con el crecimiento de su población. Y en un punto determinado entró en China el mito, cuando se volvió la nación más poblada del mundo, entró el mito de que el exceso de población iba a destruir la economía, iba a afectar la economía. Y entonces comenzaron todas las políticas brutales de el aborto forzado, las políticas de un hijo único, y resulta que cuando comenzaron a ver que
la población comenzaba a bajar, a bajar y a bajar, y que como consecuencia de esto, las energías económicas también se reducían. ¿Por qué? Porque hay menos gente joven, porque aumenta la media de edad. Cuando tenías una población joven, tienes una población creativa, tienes una población con alta capacidad de trabajo, pues tienes una población que paga impuestos, que contribuye al Estado. Cuando tu población tiene una edad media más alta, mientras más alta sea, lo estamos viendo en Europa, más difícil es mantener el desarrollo económico y los beneficios sociales, porque hay más gente que está retirada y menos gente generando ingresos. Un profesor especializado en estudios sociológicos de China, es un profesor de origen chino, Wang Feng, pero está en la Universidad de California en Irvine, que está especializado en la demografía china, dice que ahora vamos a ver en términos de población cómo China se convierte en un país con una población vieja y en contracción. Y resulta que lo que está pasando ahora es que tanta presión para impedir a las parejas tener hijos y tanta presión en un desarrollo económico ha creado una generación que ahora siente que no puede tener hijos. Es decir, finalmente la presión externa en un país que apreciaba la familia y los hijos culturalmente ha creado una clase fundamentalmente urbana que dice, mira, mi departamento tendrá todas las comodidades que antes no tenía cuando vivía en el mundo rural. Tengo lavadora, tengo secadora, tengo los últimos electrodomésticos, tengo una buena pantalla plana, gigante de televisión, pero no tengo espacio, ¿no? Y no puedo replicar esta inversión, este estilo de vida, si es que comienzo a tener hijos. Entonces, el gran problema es que con el crecimiento poblacional, es algo que obviamente tiene que ser, digamos, proporcional y que debe alentar el crecimiento del país, pero el decrecimiento poblacional asegura una serie de índices negativos, algunos como el que explicaba, ¿no? Que menos gente tiene que pagar más para que más gente que ya trabajó y ahora se retiró reciba su retiro. El asunto es que el incremento de la mortalidad, por ahora, China lo ha atribuido al COVID, ¿no? Que el COVID es la razón por la que han muerto más personas de las que las han nacido, pero ellos ya veían viniendo desde hace 5 años que la población estaba decreciendo rápidamente y ellos creían que así como pudieron revertirla a través de la fuerza de las leyes que impedían tener más de un hijo, ¿no? Y que ha creado 18 millones más de varones que de mujeres, porque cuando tienes un solo hijo en la cultura china decían, tengamos un varón, el varón va a poder hacer dinero y va a poder, va a poder cuidarnos a nosotros, ¿no? Entonces abortaban masivamente mujeres. Claro, es una población enorme, pero de todas maneras, una diferencia de 18 millones de mujeres menos tiene como consecuencia que vas a tener 18 millones de hombres que no se van a poder casar, que no van a encontrar esposa, ¿no? Entonces, el hecho es que ahora que han querido volver a controlarlo, creían que podían controlarlo, ya no han podido controlarlo. ¿Por qué? Porque cuando impusieron a mano militar la reducción de la población todavía aspiraba a tener hijos. Pero cuando ya se creó una cultura, ¿cómo fuerzas a alguien a tener hijos? Puedes forzar a una mamá que la ves embarazada y dices, no, tú no vas a dar a luz, te hago abortar, no. Pero ¿cómo fuerzas a alguien a tener hijos? Entonces acá China está comenzando a ver la posibilidad de tener incentivos clásicamente capitalistas, ¿no? O sea, sigue siendo una dictadura de naturaleza comunista en el sentido que el Partido Comunista Chino es el que gobierna, pero están viendo que si no estimulan a la gente bajándole los impuestos, dándoles premios, entre comillas, por hijo, haciendo que la educación sea más accesible para aquellos que más hijos tienen, entonces
ellos no ven cómo van a poder revertir esta realidad. Y en algunos países donde este sistema de incentivos se ha utilizado, no necesariamente ha funcionado. En algunos, como Hungría, ha funcionado. En otros, como Alemania, no. El asunto es que el gobierno chino creía que iba a llegar el 2025 a una población estable de crecimiento cero, ¿no? Es decir, donde el número de muertes iba a ser muy parejo al número de nacimientos, con una ligera ventaja de los nacimientos para mantener una curva de crecimiento, una dinámica favorable para la economía. Pero resulta que ahora ha colapsado y no creen que esta tendencia se pueda revertir para el 2025, que estos años que quedan por delante, estos 2 años más, van a seguir siendo de déficit poblacional. Entonces ya son muchos analistas, incluyendo multimillonarios chinos, ¿no? y billonarios chinos, que coinciden que esto va a ser fatal para la carrera económica china. China ha puesto todo su esfuerzo para convertirse en la primera potencia mundial, ha desarrollado un ejército que solo es secundario al de los Estados Unidos, ha creado una ruta de influencia muy grande. Todo ese esfuerzo, que se basa además en una producción económica sostenida de alto nivel, todo ese esfuerzo depende de una población grande y en crecimiento, en expansión, porque tiene que ser una población grande que la tiene, pero tiene que ser una población joven, ¿no? Mao Zedong, en medio de la pobreza que existía en China, alardeaba de la cantidad de chinos. Decía, cuando, digamos, amenazaba al resto del mundo, cuando no lo dejaban unirse a las Naciones Unidas, Mao Zedong decía: si todos los chinos patearan el piso, patearan el suelo todos a la misma vez, el resto del mundo la pasaría muy mal. Ese, digamos, es el poder de tener una población enorme. Pero ¿qué cosa pasa si tu población ya no puede patear? Porque está en silla de ruedas o porque está en muletas o en andador. Entonces la potencia de tu país va a declinar. Y el artículo del New York Times termina básicamente con el testimonio de varias parejas, ¿no? y de varios profesionales chinos, ¿no? Jóvenes o no tan jóvenes, pero todavía en edad de procrear, en edad de ser papás, y que no tienen hijos, ¿no? Y que dicen: mira, no tengo planeado tener hijos, simplemente para expresar cuánto ha penetrado culturalmente este rechazo a tener hijos, y cómo esto está teniendo un efecto significativo y ciertamente no positivo, a pesar de lo que digan los fantásticos antipoblacionales. Los números no mienten. Que tengas un buen día.